Ok, dice, una carga puntual Q está distribuida de manera uniforme a lo largo de un anillo de radio R, localizado en el plano XZ. Calcule la fuerza que ejerce el anillo sobre una carga puntual localizada en Y igual a A. Bueno, para ilustrar de qué se trata, es una figurita en 3 dimensiones, donde tenemos el eje XY, está así, digamos. Normalmente el XY lo ponemos así. Eje X a la derecha, positivo, y eje Y para arriba. Pero para mostrar un anillo necesito poner en 3 dimensiones, y entonces tengo que hacer esto. Y el eje Z, digamos, originalmente el eje Z estaba saliendo de la pantalla, no lo veíamos. El eje Z viene hacia nosotros. Pero si movemos los ejes y hacemos esto, ahí podemos ver el eje Z. Voy a reacomodar la figura para que quede así. Y ese es el sistema de coordenadas que voy a trabajar. En algunos libros los cambian. Por ejemplo, al eje Y le llaman eje X, a este que está en verde le ponen eje X, al azul le ponen eje Y y al rojo le ponen eje Z. Creo que el Semansky así lo hace. Pero bueno, al final es nada más cómo quieras nombrar los ejes. Yo lo voy a usar así. Tenemos ahí ese anillo, que es un aro, que tiene carga positiva le voy a poner. Y tengo esta pequeña partícula en el eje Y, que también le voy a poner carga positiva. La partícula no se quiere acercar al aro, pues porque tiene el mismo tipo de carga. El aro se encuentra en el plano YZ, ese es el plano YZ. Así que nuestro aro se encuentra justamente sobre ese plano, perfectamente. Y queremos calcular la fuerza que siente esta pequeña partícula puntual que hemos colocado frente al anillo. ¿Cómo le hacemos? Pues lo planteamos de la misma manera en que planteamos el problema de la varilla, siguiendo los pasos que anotamos la clase anterior, pero ahora para esta situación. Yo por aquí recorté la figura y la puse. Entonces, este aro tiene un radio R, que lo vamos a poner acá, una carga Q, voy a ponerle la carga Q, y tenemos una carga que, para no llamarle Q', porque la clase anterior le llamé Q', yo le voy a llamar Q sub 0, que voy a poner aquí. Es una carga puntual. Otra cosa que dice el problema es que estamos localizados en Y igual a A. Es decir, la distancia que hay del centro del aro a donde está la carga es esa distancia que le llamamos A minúscula. Y ese es el problema que queremos resolver. ¿Cuál era el primer paso? Colocar un sistema de coordenadas y justamente pues ya está ahí. Entonces el primer paso ya quedó. Segundo paso, dividir el objeto en elementos diferenciales y seleccionar uno representativo. Aquí el objeto obviamente es el anillo y lo tenemos que rebanar en pequeños elementos. O sea, aquí lo voy a poner de frente. Imagínense que, entonces, bueno, estaba así. Voy a girar la figura y la voy a poner así por el momento. La voy a ir rotando la figura en diferentes posiciones para poder hacer el análisis. Entonces ahora va a ser así. Eso es para que veamos el aro de frente. Así. El eje X me quedó a la izquierda. Este es el eje X positivo. Este es el eje X negativo. Y el eje Z es aquí. Para arriba positivo, para abajo negativo. Y lo voy a rebanar en pedacitos y voy a seleccionar uno de ellos. Aquí nada más voy a poner un pequeño elemento. Voy a tomar, por ejemplo, este pequeño elemento que aquí puse en azul. Es más, dejen quito el plano para que no me estorbe. Y ahí está. Este pequeño elemento va a ser una parte del aro. Vean que ahora no es un elemento recto, sino es una cosa curva. Voy a rebanar como si fuera una pizza. Y este va a ser el elemento que voy a analizar. Este va a ser mi DQ. Vean que ahora no es un elemento recto, está curvo, porque es parte de una circunferencia. Ese va a ser mi DQ. Aquí va a haber un pequeño ángulo, y ese ángulo le voy a llamar d θ. Y, obviamente, pues de este lado está el radio, y de este lado también está el radio. Recordemos el concepto de densidad. Para todo el aro, ¿cómo quedaría la densidad? Y en la clase anterior ya lo hicimos. Usamos la letra lambda. ¿Y cómo quedaba la densidad para un aro? La carga total que hay en el anillo, ¿entre qué? El perímetro, ¿no? Es 2pi por r. Ahora, aquí deben recordar una cosa básica de geometría. ¿Cómo se calcula un elemento de arco? Esto se llama elemento de arco, o arco simplemente. ¿Cómo calculamos arco? Le voy a llamar ds a esta distancia. Cuando ustedes tienen un pequeño arco así, que aquí hay un ángulo θ, y quieren calcular esta parte de acá, y este es el radio, y esto es s, ¿cómo relacionan estas tres cosas? S es igual a radio por θ. Así se calcula un elemento de arco. La distancia que hay de aquí a acá es radio por ángulo.
Claro, el ángulo debe estar en radianes. Es más, si doy la vuelta completa es el perímetro. Ese sería todo el perímetro. Y sería radio. Y si doy la vuelta completa, ¿cuánto es en radianes? 2pi, 2pi. el ángulo sería 2pi. Y entonces queda que el perímetro es 2pi por r. Cuando tomas toda la circunferencia, el arco es 2pi por radio. Es el ángulo multiplicando al radio. Cuando no tienes el círculo completo y nada más una partecita, pues se aplica la misma ecuación. El radio multiplicando al ángulo. Entonces, en esta figurita, mi elemento diferencial que tiene una longitud ds, pues se aplica la misma ecuación. Sería el radio multiplicando al ángulo que aquí le llamé de teta. Eso es lo que mide este tramo. Bueno, esto de arco, pues lo aprendimos por ahí en cálculo o en el bachillerato aprendimos cómo calcular un arco. Bueno, ¿cómo quedaría la densidad lineal entonces para ese elemento diferencial? Lambda sería igual a ¿qué? La carga, que es dq, entre ds, que es la longitud, lo que mide de largo este tramo, que es ds. Y efectivamente esto es dq. Y sabemos que ds se calcula como r de teta. Ahora sabemos que las densidades son iguales, entonces yo puedo igualar esta expresión con esta expresión. Recuerden que para eso uso la densidad. U mayúscula entre 2πr es igual a Q entre 2pi por d teta. Y esa sería la carga contenida en este pequeño elemento diferencial. Recuerden que es uno de los pasos que hay que hacer, sacar la carga. Y pues ya quedó. Vamos con lo que sigue, que es determinar la posición de cada elemento. Esa es la parte que es más tediosa. Bueno, la carga no hay problema. La carga Q0 pues está en el eje Y. El problema es determinar la ubicación de esta carga, a la que le vamos a llamar dq. Voy a pintar acá en rojo. Este es el elemento diferencial. Es este pequeño elemento del aro. Aquí lo voy a remarcar bien. En esta figura, pues sería aquí. Este pequeño elemento. Y necesito establecer dónde se ubica este elemento diferencial. Para ello voy a trazar lo siguiente. Bueno, recordando, en esta parte esto es X y esto es Z. Entonces sería, ¿dónde se encuentra ese elemento diferencial? A esta parte le voy a llamar X. Acá en 2 dimensiones esto es X y esto sería Z. Esto de acá es el radio. Y este ángulo le voy a llamar teta. Ese es teta. Recuerden, le llamé de teta hace un rato a la pequeña abertura que hay entre el elemento. Pero si tomo el centro del elemento, voy a decir que él se encuentra a un ángulo teta medido a partir del eje X. De esta figura, ¿cómo puedo calcular X y Z? ¿Cómo quedaría X en esta figura? R coseno de teta. Y ustedes se preguntarán que por qué estoy haciendo esto. Porque quiero que mi única variable sea teta. Recuerden que ya calculé el dq, la carga que tiene el elemento, y esa me quedó q entre 2pi por d teta. Y aquí lo único que es variable, pues es teta. Y es lo que va a cambiar. Teta va a cambiar porque cuando tome otro elemento, el ángulo teta va a ser otro. Entonces, mi variable va a ser teta. Por lo tanto, la x la voy a expresar en términos de teta. Y la z, r seno de teta. En la figura original, bueno, ahí es más complicado dibujar, pero sería algo así. Lo voy a poner en azul. Azul así. Sería esto x y esto z. Ok. Bueno, ahí está ubicado entonces el objeto en el plano XZ y ese elemento diferencial está ubicado en X, Z. Y bueno, la carga quedamos que está a una distancia A sobre el eje Y. No se nos olvide que esta distancia, que va desde el centro del aro hasta acá, es A.
Esa distancia la voy a dejar así, es una constante. Esta distancia es constante porque no me voy a mover, la partícula Q0 no la voy a mover de ese punto. Entonces ya ubiqué dónde está esta carga. Esta carga se encuentra, o este elemento diferencial de carga se encuentra en R coseno de teta, 0, R seno de teta. Esas serían 3 dimensiones, las coordenadas de este punto, que es donde está mi elemento diferencial. Ok, ¿qué cosa es constante en esto y qué cosa es variable? Entonces la R es el radio, es constante, la Q mayúscula es constante, la Q0 es constante, la A es constante. Eso quiere decir que cuando haga mis integrales, pues va a estar bien padre porque casi todo es constante. La única que varía es teta. Y eso es lo que yo quiero. Por eso estuve haciendo todo esto de usar el elemento de arco y de expresar estas coordenadas usando R y coseno y R y seno de teta, porque la única variable va a ser teta. Entonces voy a integrar en teta. Y como voy a cubrir el aro completo, pues sería integral sobre teta de 0 a 2pi. La integral la voy a hacer de 0 a 2pi. Ahora sí, ¿cuál es el paso que sigue? Calcular la fuerza eléctrica que ejerce este elemento diferencial sobre mi carga Q sub 0. Para ello debo colocar una línea, pues que aquí quedarían 3 dimensiones, pasa por la Q, pasa por el dq y también pasa por Q0, sería una línea así. Y la fuerza que este elemento ejerce sobre esta pequeña carga va a quedar sobre esta línea, que ahí la puse punteada, y sería algo como esto. Esta línea que está en color azul punteada, esa sería la que pasa por el elemento de Q y mi carga Q sub 0. Y la fuerza eléctrica va a quedar sobre esa línea. Vean que queda pues en 3 dimensiones la figura. Y como es de repulsión, este pequeño elemento va a empujar a esta Q sub 0 sobre esta línea. Esta es la fuerza que va a sentir mi carga Q sub 0 debido a este elemento diferencial. Entonces, bueno, pues ahí cómo se vería la fuerza que va a ejercer el dq sobre el q sub 0. Ahí está el plano XY, vean que es un vector que queda, en este caso, debajo del plano XY. Queda así en 3 dimensiones. Ahora, tú dirías, pues se ve complicado porque hay que estar dibujando en 3 dimensiones esa fuerza. Pues no hay problema porque recuerden que voy a usar la forma vectorial y en la forma vectorial realmente no necesito dibujar cosas. La fuerza que ejerce dq sobre q sub 0. Que quedamos, pues trazas una línea que pase por dq y por q sub 0 y nos quedaría pues un vector que aquí lo voy a poner en azul también, un vector así como vimos ahí en el GeoGebra, un vector que quedaría así. Esta sería la fuerza, pero hay que tener cuidado porque esa fuerza, ¿cómo va a ser? Estoy tomando una pequeña porción del anillo y por lo tanto esta fuerza va a ser muy débil, ya que esta dq pues, es muy pequeñita. Entonces, le voy a llamar df a esa fuerza y le aplico la ley de Coulomb en forma vectorial. K, las dos cargas, que son Q0, dq, dividido entre la magnitud del vector R al cubo, multiplicado todo eso por el vector R. Recuerden que así va la ley de Coulomb en forma vectorial. ¿Qué cosa es esta R? ¿Cuál es el vector R? El vector que me lleva desde mi elemento de carga, que es quien ejerce la fuerza, hacia quien experimenta la fuerza, que es Q0. Entonces acuérdense que el vector R es así. Este sería el vector R. Esa es la única parte complicada porque es un vector en 3 dimensiones. Ese sería el vector R. El vector que va del elemento, que es quien ejerce la fuerza, sobre quien actúa la fuerza, que es Q0. Recuerden que quiero calcular la fuerza que siente Q0. El vector R, y déjenme hallarlo, sería este, que puse en esta figura en color azul claro. ¿Cómo llego entonces? Porque necesito expresar este vector en componentes. ¿Cómo llego desde este elemento de carga dq hasta q sub 0? O sea, ¿cuáles son las componentes de este vector? ¿Qué tendríamos que hacer? Estás acá, donde está dq, donde está el mouse. Te vas hacia x negativo. Te vas por acá en x negativo.
luego bajas en Z, llegas al centro del aro y una vez que ya estás en el centro del aro te mueves sobre el eje Y llegas al punto. En esta figura, bueno, en esta figura sería así. Estamos acá, nos veríamos primero hacia menos X, por acá. Luego bajaríamos por Z y llegamos al centro del anillo. Y luego nos vamos acá por Y. Y esas son las componentes del vector R. Entonces es un movimiento en 3 dimensiones. En esta figura nos movemos hacia menos X, acá. Y luego bajamos por Z, acá. Ya estamos en el centro del anillo. Ahora ya nada más nos faltaría movernos del centro del anillo hacia la carga Q sub 0. Y ese es el vector R. Entonces, el vector R sería primero hacia menos X, porque hay que moverse hacia X negativo. Recuerden que X positivo es a la izquierda. Y aquí sería hacia X negativo. Sería menos XY. Luego bajamos por Z. Eso sería menos ZK. Acuérdense que el vector unitario K gorritos para moverse sobre el eje Z. Por eso les dije que repasaran el capítulo de vectores del Szymanski. Y una vez que están en el centro, ya nada más te mueves del centro del anillo sobre el eje Y. Y eso es AJ. Ese es el vector R. El vector que te lleva de DQ a donde está la carga. Ese vector lo podemos acomodar. Primero la X, sabemos que es R coseno de teta, nos quedaría menos R coseno de teta I. Luego voy a poner la J más AJ. Y luego voy a poner la K, que es menos, y la Z es R seno de teta. R seno de teta K. Y ese sería mi vector R. ¿Cuál será su magnitud? Su norma o módulo. La norma o módulo es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Queda menos R coseno de teta al cuadrado más A cuadrada más menos R seno de teta al cuadrado. Esa es la magnitud de ese vector. Es decir, la distancia que hay de mi DQ al punto Q0. No confundir la distancia con el vector. El vector es este en componentes. ¿Cómo llegas? Desde el punto DQ, desde donde está DQ a donde está Q0. Ese es este vector R. Y la magnitud es nada más la distancia. Si tú viajaras en línea recta, ¿cuál sería la distancia? Esa es la magnitud. Y ya está. Esta expresión se puede simplificar un poco porque si desarrollo al cuadrado va a quedar R cuadrada coseno cuadrado de teta más A cuadrada más R cuadrada seno cuadrado de teta. ¿Y aquí qué puedo hacer? Factorizar el R cuadrada. Quedaría R cuadrada y quedaría seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta más A cuadrada. Y como dice el compañero, cuando tomo el primero y el tercer término y factorizo R cuadrada, me queda seno cuadrado más coseno cuadrado. Y todo el mundo sabe que eso ¿cuánto es? 1. Eso ya lo vimos en clases anteriores, creo, cuando hicimos un repaso de las trigonométricas. Esto es 1. Y entonces quedaría que esto es raíz cuadrada de R cuadrada más A cuadrada. Esa es la distancia que hay de el punto de Q o del punto donde está DQ hacia donde está Q0. Esa es la distancia que tendrías que recorrer. Bueno, ya que tenemos todo, regreso a mi ley de Coulomb y lo único que voy a hacer es sustituir estas cantidades. Voy a sustituir la magnitud al cubo, es decir, esto al cubo, y voy a sustituir el vector R, que son estas componentes. Todo esto lo voy a sustituir en la fórmula de Coulomb y quedaría así. El vector fuerza es la constante K, la Q0, el dq, pero lo voy a sustituir por esto, que es Q de teta. Y en el denominador quedaría primero 2pi. Este Q de teta entre 2pi es la dq. La magnitud del vector R al cubo. La magnitud es esta raíz.
pero va a ir al cubo. Va a quedar raíz de r cuadrada más a cuadrada al cubo. Y todo eso está multiplicado por el vector r, que es este vector de acá, que es menos r coseno de teta y más aj menos r seno de teta k. La fuerza que va a ejercer todo el anillo, pues sería la siguiente. Sería sumar todos los elementos diferenciales. El primer elemento diferencial, pues sería este pedacito, este de acá, ese sería el primero. ¿A qué ángulo está ese pequeño elemento, el primero? De 0, este primer elemento está a un ángulo 0. Luego vas a ir tomando más elementos a lo largo del aro. Luego vas a tomar este elemento. Luego vas a tomar este elemento. Luego vas a tomar este elemento. Y así sucesivamente todos los elementos. Y el último va a ser el que está acá abajo. ¿Y a qué ángulo se encuentra este de acá abajo? Y es 2pi. Así que la fuerza total que ejerce el anillo sobre la carga Q0 es la suma de todas las fuerzas. Y la suma de todas las fuerzas sería una integral desde θ igual a 0 hasta 2pi. Entonces ya concluimos con esa integral y van a ver que está bien fácil. La integral de df y de este lado es la integral de 0 a 2pi de toda esta expresión. Y claro, ustedes dirían, pues está bien complicado, ¿no? Sí, pero casi todo es constante. Entonces, como casi todo es constante, lo voy a poder sacar de la integral. Aquí queda r cuadrada más a cuadrada raíz cuadrada y eso al cubo. Recuerden que eso es a la 3 medios. Quedaría r cuadrada más a cuadrada a la 3 medios. Y luego quedaría esto de acá. Menos r coseno de teta i más aj menos r seno de teta k. Esa es la integral que hay que hacer. En realidad son tres integrales, una para i, una para j y una para k. El vector fuerza. Primero hay que sacar todo lo que sea constante. Entonces, prácticamente todo va para afuera. La k, la q0, la q, el 2pi. Este r cuadrada más a cuadrada a la 3 medios son constantes. Este es el radio y la a. Y pues no, ninguno de estos está cambiando. Así que todo va para afuera. K, q0, q, entre 2pi r cuadrada más a cuadrada a la 3 medios. Y luego voy a hacer las integrales por separado. En la primera integral, el menos r y el i gorrito son constantes, van para afuera. Entonces va a quedar menos r i gorrito. Y va a quedar la integral de 0 a 2pi del coseno de teta. En la que sigue, la a es una constante, la j es una constante. Va a quedar aj y solamente la integral de 0 a 2pi de d teta. Y en la última, el menos r y la k son constantes, van para afuera. Quedaría menos r y k gorrito, son puras constantes. Y quedaría integral de 0 a pi a 2pi del seno de teta de teta. Aquí ya no cabe, lo voy a poner acá. Ok, quedarían esas integrales así. Y ahora lo único que tenemos que hacer es esas integrales. La primera integral da 0. Esta integral va a dar 0. La segunda, bueno, la segunda no va a dar 0, pero está bien fácil. Entonces, escribimos el resultado. K, Q0, Q, entre 2pi r cuadrada más a cuadrada a la 3 medios. Y bueno, vamos con las integrales. La primera da 0, así que va a quedar 0i. La segunda, ¿cómo va a quedar? Sería 2pi. Quedaría 2pi a j gorrito. Y la última también da 0. La integral de 0 a 2pi del seno de teta también es 0. Entonces, esta integral también dio 0. Y así solamente va a quedar 0k gorrito.
más 0, K gorrito. En otras palabras, la fuerza solamente va a estar en el eje Y. No va a haber fuerza en X, no va a haber fuerza en Z, solamente fuerza en Y. Entonces, de hecho, voy a quitar el 0i y el 0K. ¿Y qué voy a tener? Que al quitar el 0i y el 0K, voy a tener nada más 2pi por A, pero en el denominador tengo un 2pi, el 2pi se elimina, así, y ya me queda la fuerza. La fuerza sería K, Q0, Q por A, entre R cuadrada más A cuadrada a la 3 medios, J gorrito. Es un vector que solamente está sobre el eje Y. Si tú dibujas la situación, pues tenías el aro así, tenías el eje X para acá, tenías el eje Z para arriba, y el eje Y estaba por acá. El aro en sí, todo el aro en conjunto, va a empujar a la carga Q0 únicamente sobre el eje Y. Todo el anillo va a empujar la carga Q0 sobre el eje Y. Solamente nos quedó una componente en el eje Y. Esta es la fuerza que queda al final. Y ahí está. Esa es la fuerza neta o fuerza total. Eso tiene una interpretación geométrica. Y de hecho, en el Ser-Szymanski, si alguien revisa el Ser-Szymanski, no lo hacen así. En el Ser-Szymanski lo hacen de otra manera, que no me gusta. Y casi todos los libros lo hacen de esa manera. Que es, plantean el problema y dicen, por simetría, las componentes en X y Z se eliminan. Y solamente va a quedar la componente en Y. Y eso es lo que hacen en la mayoría de los libros. Ahora yo les pregunto, bueno, ¿pero por qué se hicieron las integrales en X y en Z? Bueno, la razón es una razón geométrica. Estas dos integrales se hicieron 0 por lo siguiente. Cuando tú tomas un elemento diferencial como este que seleccioné, la fuerza es esta de acá. Sus componentes de este vector pues van a quedar en 3 dimensiones, pero serían más o menos así. Esas serían las componentes del vector. Una componente hacia X negativo, una componente hacia Y positivo, que es esta, y una componente para abajo en Z negativo. Esas son las componentes de la fuerza. Pero ¿qué pasa si ahora tomo un elemento diferencial que está diametralmente opuesto, es decir, del otro lado, exactamente enfrente? Si yo tomo otro elemento que está enfrente, como este que acá pinté en rojo, vean, ya tomé otro elemento y está diametralmente opuesto. Este elemento está enfrente de este. Y hago lo mismo, trazo una línea que vaya de ese elemento hacia la carga, y la fuerza de este elemento va a quedar sobre esta línea, que va a ser este vector. Esa es la fuerza que va a ejercer aquel elemento que está ahí abajo sobre la carga, va a ser este vector. Si le dibujo sus componentes, pasa lo siguiente. Esas serían las componentes de este vector, una en X, una en Y y una en Z. ¿Qué pasa con las componentes en X de estos vectores? Pues en X, una va hacia X negativo y la otra va hacia X positivo. Cuando sumes, ¿qué va a pasar? Que estas componentes va a ser ¿qué? 0. Y cuando sumas es cuando estás haciendo la integral. Entonces, la integral da 0 en X porque estas dos componentes se anulan. Una va para un lado y la otra va en sentido contrario. Y la suma de vectores pues da 0. Lo mismo pasa en Z. En Z tienes una para arriba, pero luego tienes en el otro vector una para abajo. Cuando sumas, una para arriba y una para abajo se eliminan. La suma da 0. Por eso la integral en Z dio 0 también. ¿Cuáles son las únicas que no se eliminan? Las únicas que no se eliminan son las componentes en Y. Ahí sí no se eliminan. Este vector tiene una componente hacia Y positivo, que es esta. Y el otro vector también tiene una componente en Y positivo, que es esta de acá. Y entonces, las componentes en Y son las únicas que no se eliminan, porque ambas van en la misma dirección y al hacer la suma no se eliminan. Y esa es la razón por la que solamente me quedó componente en J, componente en Y positivo. Ok, bueno, pues nos vemos.